En algún momento un científico tuvo la idea de hacer un experimento sobre la mente. Así que fue a una penitenciaría, a un reclusorio, a una cárcel, y buscó a alguno de los sentenciados a muerte, es decir, alguien que de todas maneras iba a morir. Estando ahí les propuso a varios, solo uno aceptó. Les propuso hacer un experimento y les dijo: mira, el experimento es el siguiente: de todas maneras vas a morir, pero en pro de la ciencia yo quiero comprobar qué es lo que pasa cuando una persona muere por perder la sangre totalmente de su cuerpo. Te vamos a hacer un corte en la muñeca y tú vas a estar escuchando cómo salen las gotas de sangre y vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo. La diferencia, le dijo el doctor, es que no vas a sufrir como sufrirías en la silla eléctrica. Tendrías una muerte más tranquila. Así que ese prisionero aceptó el reto. Llegó el día, pusieron una camilla alta de hospital, amarraron al hombre de sus extremidades y le sacaron el brazo afuera de la cama. El doctor procedió con el bisturí a hacerle un corte y debajo puso un recipiente de metal para que se oyera cuando la sangre iba cayendo. La realidad es que apenas hizo un rasguño y puso una botella de suero con una válvula. No era sangre lo que se oía. Así que le hizo el corte, solo un rasguño, y el hombre, acostado y amarrado en la cama, empezó a escuchar el goteo de la sangre. Él sabía que conforme pasara el tiempo y fuera perdiendo sangre, primero se iba a sentir mareado, se iba a sentir confundido, luego le iba a dar mucho sueño y finalmente se quedaría dormido y le daría un infarto. El goteo de la sangre caía y por la mente de ese hombre estaba pasando todo lo que él suponía que le pasaba a su cuerpo. El doctor, sin que el paciente se diera cuenta, le iba reduciendo el goteo y cada vez era más espaciado y cada vez era más lento. De manera que después de unos minutos el paciente se quedó dormido y segundos después murió de un infarto. Esta historia habla del poder que tiene nuestra mente. ¿Saben cuánta sangre perdió este hombre? Ni una gota. Pero para su mente eso era verdad. Y por eso el mensaje de hoy se llama la mentira de la verdad. Porque puede haber algo que tú crees que es verdad y que sea una mentira, así como se ve en la imagen. Una zanahoria viéndose al espejo, no como zanahoria, sino como un limón. Y para la zanahoria eso puede ser real. ¿Cuántas cosas tú y yo vivimos que pasan por nuestra mente todos los días y que estamos exactamente en la misma posición que el reo que murió desangrado? Te pongo un ejemplo de lo que somos prisioneros. Vivimos en un lugar maravilloso, ¿a poco no?
Es un lugar hermoso. Es la ciudad más bonita de todo México. Y hace calor. ¿O no hace calor? Y si ahorita les digo, vamos a dar 10 vueltas a la manzana, dice Claudia, ya, mira, párense, siéntese, ya, ando con la pata toda así, ¿no? Pero bueno, si fuéramos a darle 10 vueltas a la manzana, ¿cómo regresaríamos? Sudados, acalorados, insolados, deshidratados. Y eso sería real, ¿no? Pero tan solo con pensar, a muchos ya les dio calor. Porque en tu mente ya está ocurriendo y para tu mente no hay diferencia entre lo que imaginas y lo que verdaderamente ocurre. Tenemos pensamientos todos los días que nos desaniman, que nos paralizan, que nos hacen dudar de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿A quién le ha pasado? Mira, nada más a la mitad, a la otra mitad no duda. Estos pensamientos definitivamente no son de Dios. Recordemos que Dios es todopoderoso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo puede. Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todos los lugares y al mismo tiempo, ¿sí? Y hay muchas otras características de Dios. Bueno, esas características no las tiene el enemigo. Como no las tiene el enemigo, tiene que utilizar el enemigo las herramientas que tiene a su alcance para poder manipularte. Y esas herramientas son tus creencias y tus conceptos, tus pensamientos. Con un pensamiento que se cuele, ya estuvo. Me pasó antier con una amiga. No, es que tengo piedras en la vesícula. ¿Y ya te hiciste un estudio? ¿Un ultrasonido o algo? No, pero mi mamá tuvo piedras en la vesícula, entonces yo voy a tener piedras en la vesícula. Bueno, terminó en el hospital. ¿Y qué creen? No tenía piedras en la vesícula. Las tenía en el riñón, pero en la vesícula no. Pero así de poderosas son los pensamientos que tenemos. Y te quiero decir esta frase, quiero que la recuerdes. Nadie puede tener una vida dedicada a Dios con una mente desordenada. Nadie puede tener una vida dedicada a Dios con una mente desordenada. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos afectan cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo decidimos. Si ahorita yo empiezo a decirles, ay, qué calor, ¿no? Y digo 3 palabras y luego vuelvo a decir, ay, qué calor. Y luego vuelvo pues al rato todos vamos a estar todos aquí, igual que el enfermo de la camilla. Pero por eso le voy a decir a Carlita, ponte un suéter, porque hace frío. Vamos a ver si funciona, ¿no? No somos lo que el mundo dice que somos. A ver, repite conmigo. No soy lo que el mundo dice que soy. No soy lo que siento. No soy lo que siento. Soy lo que Dios dice que soy. Soy lo que Dios dice que soy. Y eso grábatelo, es más, públicalo en Instagram, ahorita en Facebook, anótatelo, tatúatelo. No. Yo soy lo que Dios dice que soy. Usted no mete el desorden. ¿Por qué mete el desorden? No, sí, yo me quiero tatuar.
me la cambie. Por ejemplo, una persona que cree, fíjate, las bendiciones de Dios a veces no nos llegan porque creemos que no somos suficientes, o sea, que no somos merecedores. Y sí, efectivamente no somos merecedores, pero tan no somos merecedores que Dios envió a su Hijo Jesús para que aún sin ser merecedores pudiéramos recibir las bendiciones de Dios. Porque si fuera por merecimiento, pues ninguno, ¿no? Así que la batalla espiritual comienza en la mente. La batalla espiritual comienza en la mente, en el sistema de creencias que tenemos. Y así como esto que les decía de las piedras en la vesícula, lo mismo, ¿no? No, pues es que a nosotros nos ha tocado en la escuela niños de 8, de 10 años diciendo y declarando que van a ser diabéticos porque sus papás tienen diabetes. Y lo más seguro es que sí, porque les va a pasar como el enfermo del experimento. Hay una condición, una predisposición genética, claro, pero también tienes que entender que en ti está la decisión si quieres llegar a eso o no. El hecho de que tu papá o tu mamá hayan sido como fueron, no quiere decir que tú tengas que ser igual. Tú tienes la libertad en Cristo Jesús para que Él te transforme y entonces puedas ser diferente y sigas amándolos. La Biblia nos llama a evaluar lo que pensamos y a filtrar los pensamientos a través de la verdad en Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice, Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, hay cosas en el entorno que tan solo ahorita que te lo estoy explicando, empiezas, no, sí, no, ¿sí? O sea, si esas cosas, esos argumentos y esa altivez se levanta contra Dios, dile, no, a ver, yo vine a aprender y de aquí voy a salir diferente. Y de aquí voy a salir bendecido y voy a aprender cosas y lo que aprenda hoy lo voy a aplicar. Tienes que tomar esa autoridad. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todos los pensamientos que cruzan tu mente merecen tu atención. No todos los pensamientos que cruzan tu mente merecen tu atención. ¿Le dejé comida al perro? Te puede llegar ese pensamiento. ¿Cerré bien el coche? ¿Le cerré a la llave del agua? ¿Sí? Son pensamientos que tú dices, bueno, ¿y qué tiene de grave un pensamiento así? No, no tiene nada de grave. El asunto es que a ese pensamiento tú le entregues la paz. Por eso depende de la calidad de las preguntas que te hagas. La calidad de las preguntas que te hagas depende de cómo piensas. Bueno, cuando tengas un pensamiento que te desanima, un pensamiento, cualquier tipo de pensamiento que sea diferente, pregúntate, ¿este pensamiento se alinea con lo que dice Dios y su palabra? A ver, una idea, ¿no? ¿Le dejé comida a los perros? Ese pensamiento no es ni bueno ni malo, pero pregúntate, ¿este pensamiento se alinea con lo que Dios dice en su palabra? Pues ni siquiera vale la pena evaluarlo, ¿no? Pero no es que sea malo, pero no es un pensamiento importante. Entonces, si dejé la llave abierta, veré si lo resuelvo. Si no lo puedo resolver, pues ya cuando llegue. Entonces, ¿ya para qué me preocupo? No le entrego mi paz a ese pensamiento. ¿A alguien le ha pasado que alguna vez has dicho, yo siento como que oro y oro y Dios no me escucha? Mira, hasta coyotes hubo acá.
Aparte de Diego y yo, ¿les ha pasado que alguna vez horas y horas y dices, Dios no me escucha? ¿O nada más nosotros tres? Porque acá 4, 5, 6, sí. Bueno, esto pasa, pero te voy a dar la contraparte, la vacuna para cada vez que tengas ese pensamiento. Salmos 34, 17. Salmos 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, yo no soy justo, pero creo en el justo que es Jesucristo. Entonces yo no necesito ser justo, yo necesito que el que es justo y que murió por mí esté en mi vida. Y entonces eso legalmente aquí dice que Dios me escucha. Ahora, el asunto es que Dios sí te escucha. El asunto es que a ti no te gusta cómo Dios te contesta. Porque Dios te contesta de diferentes formas, pero tú quieres que te conteste como Gedeón, ¿no? O sea, Señor, deja ahí que pase un perro y que esté echado y que tenga 20 pelos. O sea, eso era del Antiguo Testamento. Y tú quieres poner a prueba a Dios para que te confirme cosas, cuando Dios te lo confirma principalmente a través de su palabra. Claro, pues si no lees la palabra, pues no creas que Dios no tiene tu WhatsApp. Hoy estás aquí por la respuesta de una oración que tú hiciste o de una oración que alguien hizo para que tú tuvieras una relación con Dios. Así de fácil. La mejor manera de alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios es a través de la palabra. ¿Sí? La mejor manera de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios es a través de la palabra. Y la palabra te tiene que llevar a la oración. Y la oración sí es para que Dios te escuche, pero la oración principalmente es para que tú escuches lo que Dios te tiene que decir. Porque si no, nada más es dame, bendíceme, hazme, y nadie se espera que Dios hable. Señor, dame esto, dame el otro. Y Dios es así. Bueno, la oración es hasta que Dios te hable y tú puedas escuchar. Por eso el pastor Enrique dice, muévete, tienes que estar en movimiento, porque no puedes estar pasivo en esa relación con Dios, porque Dios no es pasivo. Dios es un Dios en movimiento. Entonces tú te tienes que poner en el movimiento de Dios. ¿Sí? Debemos ser específicos. La oración cambia cuando nuestros pensamientos y nuestras peticiones son específicas. Y hay una trampa en esto, ¿no? Tenemos autoridad en Cristo Jesús, porque ni siquiera fue dada a nosotros. Tenemos autoridad en Cristo Jesús, ¿sí? Y hay una porción de la palabra que, por ejemplo, dice, y llama las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Sí han oído eso? Y entonces decimos, yo llamo las cosas que no son como si fueran, y yo ya me imaginé un Mercedes negro allá afuera, totalmente nuevo, totalmente pagado, porque Dios no dice eso. Ese es el teléfono descompuesto, fíjate. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Es el apóstol Pablo hablando a los romanos y diciendo, como está escrito, ¿sí? Lo que está escrito es, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas personas. Está hablando de Abraham, ¿sí? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran.
¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? Y entonces, ¿por qué usamos esa porción de la Escritura? Para que tú llames las cosas que no son como si fueran. Pero fíjate, es muy interesante porque hay una buena noticia. Esto lo que está hablando es de un proceso. Y el proceso es que como está escrito, es decir, sustenta tu dicho en lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que está escrito? Que Dios te dio propósito. Que estás en un proceso y si tienes esa comunión, como eres hijo de Dios por adopción, podrías llamar las cosas que no son como si fueran, pero es parte de un proceso. No es parte de nada más sacar esa frase y la utilizo para tener un Mercedes negro con aire acondicionado 2020. Es que ya me empecé a imaginar el Mercedes negro. Pero vamos, ¿tiene algo de malo querer un Mercedes negro? No, al contrario, no, es bueno. Lo que tiene de malo es que tú utilices una porción de la Escritura sacada de contexto para decir que Dios te puso eso. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso a veces las cosas no nos llegan. Es una trampa del yo declaro, yo establezco, yo, espérate, el que estableció es Cristo. Y yo no puedo alcanzar nada si no es a través de Cristo. Y para eso yo tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a mis pensamientos, tengo que morir a mis creencias, a mis miedos, porque si no voy a ser el más creyente, créeme que era el enfermo de la camilla, el prisionero de la camilla, porque estaba creyendo lo que le iba a pasar. Dios, fíjate, en resumen, respecto a esta escritura, Dios te da palabra, Dios te da visión, Dios te da propósito, y sobre ese propósito puedes declarar y establecer. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después en otro tema. Pero bueno, Hebreos 11:1, fíjate, dice, es pues, esa se la saben, es pues la fe, la certeza de lo que te espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, es decir, para que, o sea, tienes que tener certeza en lo que esperas. Esta semana fuimos Sofía y yo a tramitar su número de seguro social. Bueno, ha sido un tour muy bonito porque ya fuimos al SAT, ya fuimos ya sabes, ¿no? Cosas bien bonitas, ¿no? Entonces ya, no, pues ahora mija, fórmate. No, papá, fórmate tú. No, ahí está tu nombre, entonces vas tú. Yo te llevo, pero vas y te formas, mijita. ¿Sí? Y entonces, la primera vez llegamos a preguntar y nos trataron ahí medio mal, ¿no? O sea, pues, yo creo que estaba de malas la señorita que daba los informes, ¿no? Y esta última vez que fuimos, le dije, vas a ver que vamos a salir rapidito. ¿Eso qué quiere decir? Es la certeza de lo que se espera. Porque si yo llego diciendo, de aquí a que salgamos, 2 horas mínimo, y eso si no nos toca una mal encarada, ¿no? Y ha de haber así de gente. Pues mira, había poquitas personas y en menos de 1 hora hicimos todo el trámite. Había airecito acondicionado, a diferencia del SAT, que ahí no hay ni aire. Nos trataron muy bien. Una amiga que me sigue en redes sociales, una conocida que me sigue en redes sociales, me manda mensaje, ¿estás en la subdelegación del IMSS? Le digo, sí. Yo no la conocía, me dice, ¿qué se te ofrecen? ¿Qué les ayudo? ¿Sí? Porque la certeza, ¿cuál es la certeza de lo que te espera? No, hoy va a ser un calor del cocol. ¿Sí? No, tampoco vamos a estar diciendo hoy 17 grados en toda la ciudad. No, pero es la certeza de lo que estás esperando, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Y hay que entender que toda petición de Dios, fíjate, entra en un proceso de gestación.
Tú y yo vivimos un proceso de gestación y esto no les va a gustar a los que están a favor de la interrupción del embarazo. Fíjate que hay culturas donde el cumpleaños número 1 se celebra 3 meses después de que naciste. ¿Por qué? A ver, científicos del mundo, díganme, ¿por qué hay culturas que celebran tu cumpleaños número 1 3 meses después de que naciste? Qué bueno que hablan en lenguas, pero 9 meses de gestación, 3 de vida fuera de tu mamá, cumples 1 año. ¿Sí? Bueno, las peticiones que ponemos delante de Dios tienen un proceso de gestación. Empiezan a ser gestadas en un proceso. Por eso hablaba de lo que Pablo hablaba de Abraham, ¿no? Del proceso en el que entró Abraham. ¿Sí? Y en ese proceso, de esa promesa que Dios tenía para Abraham, hubo un tiempo de espera. Con José en la cárcel, le dice a su compañero de cárcel: oye, y ya que vas para afuera, pues a ver si échame la mano, consígueme un abogado para salir de aquí. Sí, 7 años pasaron hasta que alguien se acordó de él. Su proceso de gestación fue de 7 años. ¿Sí? Entonces, Abraham y Sara, por ejemplo, no supieron esperar en el proceso de gestación de la promesa. No, al punto de que Sara le dijo: no, pues órale, pues ahí con la sirvienta egipcia vas, porque no podemos hacer quedar mal a Dios. Vamos a echarle una mano, ¿no? Eso pasa normalmente cuando tú tratas de echarle una mano a Dios, porque tú no eres Dios, ¿sí? Por eso dice, tenemos que tener la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que estamos esperando. Por eso, ¿cómo vamos a pagar las cuentas de este lugar? No lo sé, porque yo no sé el cómo, pero sí sé que nuestro Señor es nuestro suficiente proveedor en todo. Y entonces viene una idea: vamos a hacer un día familiar, perfecto, y sale dinero. Viene la oración y entonces viene alguien que dice: yo dono, yo pongo, órale. Entonces, el problema de las peticiones que hacemos a Dios es que nos preocupamos mucho en el cómo, porque tu cómo es muy reducido. Porque tu cómo se limita nada más a lo que tú conoces. ¿Sí? El día que estaban poniendo los aires y que estábamos en la mudanza y no teníamos dinero para pagar la instalación de los aires, y ya estaba el chico instalando los aires, el pastor y yo: ¿y cómo vamos a pagar eso? Pues quién sabe. Y ese mismo día en la tarde llega Carlos: oigan, una persona me dio una ofrenda, ahí está. ¿Y saben cuánto era? Lo de los aires. ¿No? Entonces, el problema es que tú le quieras decir a Dios cómo es el cómo. Bendíceme así, Señor. No, espérate. ¿Sí? Dios es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Sus peticiones, las peticiones en oración, es que: Señor, tú conoces lo que necesito. Sí, Él conoce, pero el chiste es que tú lo pidas. ¿Sí? En oración, para que Dios conozca y para que puedas escuchar lo que Dios te tiene que decir. Y ruego, ¿y con qué? Con acción de gracias. Por eso a veces oramos, y digo esto que yo sé que a algunos no les gusta, que digo: Señor, gracias por lo que nos das, gracias por lo que no nos das, y gracias por lo que nos quitas. Porque a veces Dios nos quita cosas que no nos gustan, ¿no? Ay, como el Juancho se fue a ir. Pues sí, oraste que te liberara del mal, ¿no?
Gloria a Dios, gracias por lo que me quitas. ¿Sí? Cuando oramos con claridad, nuestras emociones se estabilizan y nuestra mente se enfoca. Cuando oramos con claridad. Por eso el pastor decía, a ver, vamos a orar por lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos ahorita? El aire, las sillas, la lana para la renta. Por eso vamos a orar. No nada más decimos, Señor, bendícenos. Pues sí, hay más de 8,000 bendiciones en la palabra de Dios. ¿Cuál quieres, mijo? Una de las 8,000. ¿Cuál? ¿No? Por eso, cuando oramos con claridad, nuestras emociones se estabilizan y nuestra mente se enfoca. Cuando oramos con claridad, nuestras emociones se estabilizan y nuestra mente se enfoca. Dios no necesita la información como tal, pero tu alma sí necesita saber que le estás hablando con detalle. ¿Sí? Ser específico en la oración nos centra en lo que importa y filtra lo que nos puede llegar a confundir. ¿Se acuerdan que Jesús siempre preguntaba de frente a las personas, ¿qué quieres? Siempre Jesús, antes de sanar a alguien, preguntaba, ¿qué quiere? ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo. Si Jesús preguntaba, pues entonces, si Dios me pregunta, ¿qué quieres, mi hijo? Pues entonces yo le tengo que decir lo que quiero, para que eso esté alineado con la intención y con la oración. ¿Sí? Ser específico aclara tu visión, confirma el propósito. Dios no contesta oraciones vagas. Dios no contesta oraciones vagas. ¿Por qué? Pues porque Él no tiene prisa. El que tiene que encontrar lo que quiere eres tú. Vagas quiere decir ambiguas, no me refería a alguien, porque... Entonces, ser específico nos lleva a tener claridad. Tener claridad te lleva a tener certeza. Y tener certeza te lleva a tener pasión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos con el tema de este lugar, ¿sí? Nosotros teníamos tiempo orando en específico. Luego eso nos dio claridad de más o menos lo que buscábamos, ¿sí? Luego cuando aparece este lugar, eso nos dio certeza. Y entonces se despertó una pasión, ¿no? Y venimos aquí y oramos y dijimos, pues no sabemos ni cómo, y aquí cantamos y aquí alabamos, aun cuando no habíamos rentado el lugar, y aquí le pedimos al Señor y despertó una pasión. Y yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero yo soñaba, ¿no? Así, hubo noches que yo decía, ¿cómo está lo de la luz? A ver, espérate, es que, ¿por qué hizo corto la luz otra vez? O sea, y eso no es otra cosa más que pasión, ¿no? Rubén vino y me trajo un banco, ahí está, para el ¿no? ¿Por qué? Porque hay pasión, ¿sí? Pero fíjate, en tus oraciones hay pasión. En tu petición, en tu clamor hay pasión. O sea, ¿qué quiere decir pasión? Es un deseo que no sabes y que no puedes parar, ¿sí? Yo oro por mis hijas, porque mis hijas sean bendecidas, porque les vaya bien. Y cuando yo oro por ellas, oro por mi esposa, hay pasión en mí, porque eso es lo que yo anhelo. Y entonces eso confirma la certeza de que yo no sé cuáles sean las decisiones que ellas tomen, pero yo sé que ellas siempre van a estar guiadas por el Espíritu Santo del Señor, que las va a llevar a bendición y que siempre van a estar bien. ¿Cómo? No sé, pero me tiene que mover en pasión eso. Nada más a uno lo movió en pasión, un amén de aquel lado. 2 los movió en pasión. 4 los movió en pasión. Hombre, su mecha, mira, ya me puse como si tú trajeras. Gloria a Dios. Así es la pasión. Por eso el pastor Enrique dice,
estás orando, muévete, porque tiene que haber pasión, porque cuando oras no te puedes quedar quieto, porque si te estás quedando quieto, entonces no hay ni certeza, no hay ni visión, ni nada, simplemente estás yendo a la ventanilla del SAT a hacer un trámite. ¿Y qué pasión puede haber en eso? Pero cuando hay pasión, entonces te mueves y no puedes estar quieto y ya estás acá. Y entonces ya estás, y el Señor te revela cosas y te da una palabra y vas, la estudias y no sabes ni cómo, porque estás en movimiento. ¿Ya entendimos por qué hay que movernos? ¿Por qué tiene que ser una iglesia en movimiento? Sobre todo cuando ores por los tuyos. Y entonces se afina, fíjate, esto entrena tu mente para afinarla, para hacer lo que dice Filipenses 4:8. Ese se lo saben. ¿Quién se lo sabe? No, Bilías. También que íbamos con la pasión. En el siguiente 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Pero no vas a poder llegar a este punto, no vas a poder llegar a este punto si no hay este proceso de certeza y de pasión en tu vida por Cristo, porque tu alimentación tiene que ser a través de la palabra. Entonces yo no puedo decirles, piensen en todo lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero si ni a Cristo conocen? Tienes que conocerlo para que entonces puedas actuar como lo verdadero. ¿Cómo vas a poder entender lo honesto, la honestidad de Dios si no conoces a Dios? Entonces esto tiene que ser consecuencia de un proceso, ¿sí? Entonces tú eliges dónde enfocar tu atención, en la derrota o en lo que te edifica. Cada vez que a ti venga un pensamiento dudoso, acuérdate del que se murió ahí en la camilla, creyendo sus cosas, lejos de Dios, pero eso sí, con la certeza de que se iba a morir. Ya me voy. Ya vámonos. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Carlitos, ¿me ayudas, por favor? Miren. ¿Cuánto tiempo llevo? Ok, sí. Todos una hoja. Hay examen. Mira, qué emociones pasan sobre ti cuando te dicen hay examen. Ay. Esas emociones dicen, no, esto no alinea con Cristo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que no importa que venga el examen. Todos una hoja, todos, nadie sin hoja, todos una hoja. Este es un ejercicio que vamos a hacer, pero el propósito es que tú tengas a partir de hoy un cuaderno de oración. ¿Que tengas un qué? Un cuaderno de oración. ¿Qué vas a anotar en ese cuaderno de oración? Vas a anotar tus peticiones y vas a anotar los versículos que sustentan la visión y la certeza de eso que estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Si quieren, dóblela, acomodan como quiera. ¿Todos tienen con qué anotar? No, bueno. Tengan, ahí les están dando. Escribe hasta arriba, cuaderno de oración. Yo sé que solo es una hoja, pero ponle así para que vayas y compres un cuaderno de oración. Cuaderno de oración. ¿Ok? Y luego vas a poner tu nombre. Cuaderno de oración. Y vas a poner tu nombre. Ok. Y vas a escribir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis oraciones
respecto a, ¿cuáles son mis oraciones respecto a? ¿Qué te falta? No pinta, pásenme una pluma, un lápiz, un color, un carbón. Acá. ¿Ya todos? ¿Cuáles son mis oraciones respecto a? ¿Ok? Y abajo le vas a poner respecto a mí. ¿Cuáles son las oraciones que hago a Dios respecto a mí? O sea, ¿cuáles son las peticiones mías? Y anótalas. Una o dos que se te ocurran ahorita. Una o dos peticiones. ¿Por qué no les digo que hagan una nota de esto en su celular? Porque el proceso neuronal cuando lo escribes a mano es totalmente diferente a lo que hoy hacemos. Entonces, ¿cuáles son? Escribe 2 peticiones de oración. ¿Qué es lo que estás pidiéndole tú a Dios? Yo le pido paz, le pido diligencia, le pido ¿qué? ¿Qué le pides a Dios? ¿Ok? Después vas a buscar versículos que sustenten eso. ¿Ok? Luego abajo, el siguiente punto sería mi familia. ¿Cuáles son las oraciones que yo le hago a Dios respecto a mi familia? A ver, díganme una. Provisión. ¿Qué más? Salvación. Exacto. Salud. Provisión, sí, ya habíamos dicho provisión. Muy bien. Ahora, ese es en general para la familia. El siguiente punto, si tengo hijos, le pongo cuáles son las oraciones para mis hijos. A ver, ¿cuáles son las oraciones para mis hijos? Protección. Los que no tengan hijos todavía, oren porque sus hijos sean sanos cuando lleguen, que sean diligentes, que sean ¿qué? Sabios, bendecidos, sanos, salvos, etcétera. ¿Ok? Luego, siguiente punto. Entonces, primero es oraciones respecto a mí. Siguiente, oraciones por mi familia. Siguiente, oraciones por mis hijos. Siguiente, ¿cuáles son las oraciones que yo hago delante del Señor por mi iglesia? ¿Por qué por mi iglesia en esa posición? Porque esta es tu familia, este es tu lugar seguro. Esta es tu familia y es tu lugar seguro. Porque estos que estamos aquí somos los únicos raros del mundo, ¿no? Porque el mundo te va a decir otra cosa, entonces aquí tenemos que estar de acuerdo. Y gloria a Dios que aquí hay otra iglesia y más allá hay otra iglesia porque hay más loquitos, así como nosotros, ¿sí? Pero tú estás en esta iglesia, entonces, ¿cuáles son las oraciones que haces por tu iglesia? Siguiente punto, ¿cuáles son las oraciones que haces por tu salud? Específicamente, ¿qué? ¿Sí? ¿Y cuáles son los versículos que sustentan esa petición? ¿Ok? A ver, díganme, ¿qué le pedimos por salud a Dios? Que no haya cola en la farmacia del IMSS. Que haya medicamento en el IMSS. Que luego ni hay. Exacto, que te dé por fortaleza, porque a veces las enfermedades te las creas tú solito, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta el pan. Ya, gracias, Señor. Siguiente punto, por trabajo. Por trabajo. ¿Qué pido de mi trabajo? El otro día me decía una persona, es que hay alguien en mi trabajo que, cómo me muele y cómo me está quitando la paz. Y yo le dije, ora
por él para que él encuentre un mejor trabajo. Ora por él para que él encuentre un mejor trabajo de acuerdo a lo que él busca. Y eso es un mandato. Ora por los que te persiguen. Ora por él, exacto, oras por tu jefe. ¿Por qué? Para que tenga sabiduría, de que vea la joya que tiene aquí. Muy bien, y por último, las finanzas. Fíjate que es diferente el trabajo que las finanzas. El trabajo es un medio para que tú puedas tener flujo de efectivo. Las finanzas es lo que haces con ese flujo de efectivo. No saben cuánto le he pedido perdón a Dios por los errores que he cometido en las finanzas. Y clamo para que me dé sabiduría para tomar buenas decisiones respecto a las finanzas. Porque orar por las finanzas no es dame $1,000,000, sino los 10 pesos que me das, dame sabiduría para usarlos correctamente y no gastármelos en gansitos o en cualquier otra cosa, ¿no? En pingüinos. Ok, entonces, de aquí vamos a partir para que mi oración todos los días yo pase por todos estos puntos. Seguramente habrá más puntos que puedes agregar, pero si tu oración todos los días pasa por estos puntos y le anotas versículos, y a lo mejor luego en tu cuaderno haces un apartado, ¿no?, de mi familia y los versículos por los que oras por tu familia, los versículos para el trabajo, o sea, y lo vas modificando y tachas el cuaderno y lo borras y lo vuelves a anotar. Eso quiere decir que hay pasión por querer escuchar lo que Dios tiene para ti. Perdón que hoy nos tardamos un poquito más, pero era importante que aterrizáramos esto y que esto no se quedara nada más en un mensaje, sino que quedara también en algo práctico que hoy tú te puedas llevar a tu casa, que puedas tomarte el tiempo, te preparas un cafecito, te preparas un té y le dices: Señor, vamos a trabajar. ¿Qué quieres, Señor? ¿Un cafecito? Y empiezas a escribir y empiezas a buscar en la palabra. Es que yo no sé versículos del trabajo. Pues ponle en Google Biblia, versículos sobre el trabajo. Y ahí están. Y el Señor te va a hablar. ¿Sí? Pero si dices: no, es que no sé. Y luego, pues no sé. Por eso, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé. Necesitas moverte con pasión. ¿Sí? La mente es el campo de batalla de nuestra fe. No ganaremos la victoria espiritual si permitimos que los pensamientos humanos o destructivos nos gobiernen. Es una batalla continua. Necesitamos buscar tener una visión clara a través de estos procesos, tener claridad, ser específicos, ver el objetivo claramente, con un deseo ardiente o con pasión, como decíamos. Yo sueño con este lugar, con la acústica bien padre, con la iluminación, el escenario, todo con músicos, con este lugar, que ni siquiera paguemos renta, que podamos, que el Señor nos dé la sabiduría financiera para poder comprar el lugar, que haya una escuela arriba donde estén los jóvenes, que haya lugar donde pueda haber servicio comunitario, donde en la mañana podamos darle de comer, podemos darle de desayunar a la gente de por aquí. Eso, mira, nada más te lo digo y me pongo así, o sea, tenemos que empezar. Visión clara, pasión, seguridad y certeza en esperar en el Señor. Certeza para esperar en el Señor. Hoy el Señor nos invita a identificar esos pensamientos que nos impiden no verlo o verlo. Debemos orar con claridad y llenar nuestra mente
de la palabra. Ponte de pie. Esta enseñanza, este mensaje, compártelo con la gente de tu familia. Los que no vinieron, compártaselo. Vuélvelo a ver para que caches bien el tema de la lista, de las peticiones, cómo hacerle. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre poderoso, Señor que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos que la batalla espiritual empieza en nuestra mente, en nuestras ideas. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado herramientas para darnos cuenta de cómo enfrentar esa batalla. Señor, yo no sé librar esa batalla, porque las decisiones que yo he tomado, el camino que yo he tomado me ha llevado a lugares que no son correctos, pero tú sí sabes, Señor. Así que hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Repite conmigo: Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Yo te sirvo a ti y solo a ti, mi Dios. Espíritu Santo, guíame por el camino de la palabra. Espíritu Santo, provéeme de sabiduría, provéeme de diligencia para hacer lo correcto. Dame convicción de pecado para que pueda arrepentirme y reconocer mis errores, para que entonces tú, Señor, puedas transformar mi vida, porque es la única manera. Señor, perdóname porque me he equivocado. Hoy, Señor, te entrego mis pensamientos. Dame sabiduría para detectar lo que no viene de ti. Ayúdame a orar con claridad, con fe, con propósito. Guarda mi mente en perfecta paz. Guarda mi mente en perfecta paz. Y que mi mente, Señor, sea terreno fértil para tu verdad. Wow. Te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que estoy en un proceso contigo. Sé que tratas de perfeccionarme. Hay cosas que no veo y hay cosas que no entiendo, pero aún sin ver y aún sin entender, yo sé que tú estás en control. Ayúdame a verte en todo lo que diga, en todo lo que haga y en todos los caminos que camine. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.